Enrique y Mario eran buenos amigos desde bebés, siempre llegaba uno a la casa del otro para hacer la tarea. Siempre que Mario tenía dudas de cómo se resolvían los problemas matemáticos, se iba a casa del buen Enrique, a quien claramente le llamaba Quique de cariño. Quique, el bonito chico de esta historia, que porta la playera color celeste, estudiaba en la escuela cercana a su domicilio, y claro, Mario también. La mayoría de las mañanas se encontraban con sus padres en el camino, y así, se iban conversando en las calles, cargando sus mochilas y comida para el recreo escolar. Pero para ese día, Quique y Mario decidieron volver a encontrarse para poder hacer los dibujos e ilustraciones que venían en los libros, que eran un poco complejos de entender, mucho más para Mario, porque siempre le llegaban las barreras de comprensión y a veces las preguntas más sencillas de pensamiento lógico se le hacían como si fueran de cálculo matemático para ingenieros. Mario se sorprendía de la facilidad de solución que tenía Quique con las tareas, y le gustaba eso. Le gustaba que su amigo y compañero siempre le ayudara con eso y estuviera ahí escuchando cualquier detalle. Se preguntaba mucho cuándo tendría la oportunidad de devolverle ese gesto de apoyo y comprensión. Quique, como la mayoría de los chicos, tenía sus cosas que siempre compartía con todos, como con Mario, pero tenía sus secretos que trataba de ocultar a muerte todos los días. Y era que el buen Quique mojaba la cama casi todas las noches, y era diario. Casi unos 3 días al mes no se orinaba en la cama, y por supuesto, su madre ya estaba hasta la coronilla de estar lavando a diario las sábanas y fundas de la cama. Quique recordaba en todo momento que su madre ya había hablado con él muy seriamente, y le había dejado sus amenazas, sus advertencias bien claras, de que si seguía pasando que si mojaba la cama, ya no le iba a lavar su ropa, que también estaba bien desgastada, ya no le iba a cambiar las sábanas de la cama, y ahí que Mario lo supiera a la mala, que Mario lo supiera a la fuerza, y por supuesto, sabía bien que le iba a comprar pañales desechables para que los usara. Momentos como ese donde estaban haciendo esas tareas, donde Quique ponía mucho de sí para que la tarea saliera bien y Mario no tuviera problemas con la profesora al día siguiente. Enrique sabía bien que Mario a veces era burlón en cierto sentido. Si algo le parecía muy llamativo, si algo le parecía ridículo, lo compartía abiertamente con los otros chicos de la calle o la escuela, y eso no le gustaba mucho, porque a pesar de ser su buen amigo, había ocasiones en que Mario se pasaba de chismoso, y no podía aguantarse las ganas de contar las cosas. Como una ocasión, en que Mario estaba con él y jugaban fútbol en la calle, cuidándose de los carros, en que no pasara uno y así pudieran correr por la calle felices. En eso, se acordaba cuando se le había escapado un sonoro gas, que Mario bien pudo percibir, y fue Mario quien se puso a gritarlo con risas a todos los demás, provocando que todos los otros chicos se unieran a las risas. Después de eso, el juego siguió, pero Quique se mantuvo seguro de que pensaría mucho las cosas que le diría a Mario, porque a pesar de ser su buen amigo, como confidente, era sospechoso. Entonces, cuando Quique acabó de hacer la resolución de los ejercicios, enseguida se los dio a Mario para que los copiara en su propio libro y libretas. La madre de Enrique los veía trabajar concentrados, divirtiéndose. Ella tenía planeado traerse unas cosas del supermercado, cosas aparte de la lista principal. Así que antes de salir, les preparó a los 2 chicos unos ricos sándwiches, y Quique y Mario las recibieron con ganas. A pesar que no tenían mucha hambre, las comieron delicioso, manchándose las mejillas con la salsa catsup y mostaza. Al final les quedó la boca olorosa a mucha cebolla. Pero se quedaron en casa felices jugando, hablando de tema y tema, jugaron damas chinas y ajedrez. Cuando se iban al cuarto de Quique, a Mario se le hacía muy raro que siempre su amigo le daba una silla y no lo dejaba sentarse, acostarse, mucho menos acercarse a su cama. Quique le decía mucho que era mejor que se sentara en la silla y no en la cama. Mario accedía, pero no podía entender por qué le decía eso su buen colega. Así que de esa manera, siempre interactuaban en el cuarto de Quique, jugaban con las cosas y juguetes, pero siempre Quique se la pasaba sin apartar la vista de su cama, como un portero en partido de fútbol, que no le metieran gol, pero el gol de su momento era que Mario no se acostara ni por broma en la cama, porque podría sentir los aromas de sus accidentes nocturnos bien impregnados en el colchón. Pasaron horas, en las que los 2 chicos se divirtieron bien en casa de Quique, y llegó la noche. La oscuridad era combatida por las luces de la ciudad,
y de esa manera, las personas podían seguir en las calles, saliendo a sus ocupaciones normales, como comprando pan y diversidad de cosas. La madre de Enrique ya había hecho todo eso e iba llegando a casa de nuevo con varias bolsas. No le pidió a su querido hijo que le ayudara, porque no quería arruinarle el momento. Quique recordaba en todo momento que su madre ya había hablado con él muy seriamente, y le había dejado sus amenazas, sus advertencias bien claras, de que si seguía pasando que si mojaba la cama, ya no le iba a lavar su ropa, que también estaba bien desgastada, ya no le iba a cambiar las sábanas de la cama, y ahí que Mario lo supiera a la mala, que Mario lo supiera a la fuerza, y por supuesto, sabía bien que le iba a comprar pañales desechables para que los usara. Momentos como ese donde estaban haciendo esas tareas, donde Quique ponía mucho de sí para que la tarea saliera bien y Mario no tuviera problemas con la profesora al día siguiente. Enrique sabía bien que Mario a veces era burlón en cierto sentido. Si algo le parecía muy llamativo, si algo le parecía ridículo, lo compartía abiertamente con los otros chicos de la calle o la escuela. Y eso no le gustaba mucho, porque a pesar de ser su buen amigo, había ocasiones en que Mario se pasaba de chismoso, y no podía aguantarse las ganas de contar las cosas. Como una ocasión, en que Mario estaba con él y jugaban fútbol en la calle, cuidándose de los carros, en que no pasara uno y así pudieran correr por la calle felices. En eso, se acordaba cuando se le había escapado un sonoro gas, que Mario bien pudo percibir, y fue Mario quien se puso a gritarlo con risas a todos los demás, provocando que todos los otros chicos se unieran a las risas. Después de eso, el juego siguió, pero Quique se mantuvo seguro de que pensaría mucho las cosas que le diría a Mario, porque a pesar de ser su buen amigo, como confidente, era sospechoso. Entonces, cuando Quique acabó de hacer la resolución de los ejercicios, enseguida se los dio a Mario para que los copiara en su propio libro y libretas. La madre de Enrique los veía trabajar concentrados, divirtiéndose. Ella tenía planeado traerse unas cosas del supermercado, cosas aparte de la lista principal. Así que antes de salir, les preparó a los dos chicos unos ricos sándwiches, y Quique y Mario las recibieron con ganas. A pesar que no tenían mucha hambre, las comieron delicioso, manchándose las mejillas con la salsa catsup y mostaza. Al final les quedó la boca olorosa a mucha cebolla. Pero se quedaron en casa felices jugando, hablando de tema y tema, jugaron damas chinas y ajedrez. Cuando se iban al cuarto de Quique, a Mario se le hacía muy raro que siempre su amigo le daba una silla y no lo dejaba sentarse, acostarse, mucho menos acercarse a su cama. Quique le decía mucho que era mejor que se sentara en la silla y no en la cama. Mario accedía, pero no podía entender por qué le decía eso su buen colega. Así que de esa manera, siempre interactuaban en el cuarto de Quique, jugaban con las cosas y juguetes, pero siempre Quique se la pasaba sin apartar la vista de su cama, como un portero en partido de fútbol, que no le metieran gol, pero el gol de su momento, era que Mario no se acostara ni por broma en la cama, porque podría sentir los aromas de sus accidentes nocturnos bien impregnados en el colchón. Pasaron horas, en las que los dos chicos se divirtieron bien en casa de Quique, y llegó la noche, la oscuridad era combatida por las luces de la ciudad, y de esa manera, las personas podían seguir en las calles, saliendo a sus ocupaciones normales, como comprando pan y diversidad de cosas. La madre de Enrique ya había hecho todo eso e iba llegando a casa de nuevo con varias bolsas. No le pidió a su querido hijo que le ayudara, porque no quería arruinarle el momento. Poco después, la madre de Mario llamó a la casa de Quique. Ya la madre del chico protagonista de esta historia fue la que atendió la llamada, y aceptó la propuesta que Mario se quedara con Enrique a dormir. Los dos chicos brincaron de felices. A pesar de eso, la madre de Quique estaba dispuesta a lo suyo, aunque tuviera visita en esa noche, fue amable con Mario, y antes de que los chicos se fueran a preparar para dormir, ella instaló la otra cama que usaban para las visitas, era donde Mario dormiría. Gentilmente, la mujer puso 2 almohadas, una sábana que calentaba bien, instaló otro ventilador y barrió el suelo para que no hubiera polvo. Luego se fue a esperar que terminaran las últimas horas de diversión para los chicos. Entonces, a eso de las 10:30 de la mañana de esa misma noche, la madre de Enrique ya no podía más, estaba cansada, y las últimas energías que reservó y sacó para ese momento, las usó para irse al cuarto donde dormía su hijo y donde iba a estar Mario.
La mujer no tenía una expresión de querer negociar después de haber tomado sus decisiones, y eso lo sabía todo el mundo, incluido su hijo Enrique. Así que con un solo movimiento, sacando la bolsa del supermercado donde iban los accesorios selectos, los echó sobre la cama, donde podían ser bien vistos desde la puerta. Y llamó a su hijo por su nombre. Enrique escuchó su nombre, y dejando de observar la calle por la ventana con Mario, se fue junto con él hacia su cuarto, sabiendo que su madre le pediría darse una ducha antes de dormir y cambiarse toda la ropa. Mario iba detrás, observando a su amigo que tenía una hormiga caminando por la cintura. Al llegar al cuarto, apenas al detenerse en el marco de la puerta y detenerse con las manos en los marcos, lo hizo sintiendo desmayarse. Enrique observó a su madre con un pañal para bebés en la mano, el cual permanecía recién sacado de la bolsa, y las demás cosas en la cama era una botella grande con talco para bebés. Mario se dio cuenta de eso al quedar al lado de su amigo, y no se quedó con las ganas de ver la expresión de Enrique, sintiendo la incomodidad y todo en ese momento. Enrique sabía que los pañales que su madre tenía en la cama y el que sostenía en la mano eran para ponérselo a él. Las miradas de ambos eran distintas. La mirada de Enrique era de tristeza, desesperación, como si hubiese sido sorprendido por algo evidente. La mirada de la mujer era de decepción, pero decisión. Mario seguía sin tener algo en especial, pero en silencio. Pero este mismo silencio se rompió cuando la madre de Enrique le dijo a su hijo: Quique, lamento esto. Parte 2. Encuéntrala en Club. Suscríbete a la página con tu pago en Oxxo en México, también por transferencia bancaria y PayPal.